de brillar llegó al municipio de Tigre para conocer su historia. Vení, acompáñame. Estamos acá con Ethel, que es del Centro de Guía. Hola, Ethel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sí, yo pertenezco al Centro de Guías de Turismo de Tigre y Delta del Paraná. Es una asociación independiente de guías locales que este año cumplimos 30 años trabajando acá en el municipio. Trabajamos con los prestadores de aquí del municipio, con la gente que viene a Tigre y también con la parte del municipio, llevando a la gente a los diferentes lugares, al Delta, a los lugares históricos, a los museos y haciendo conocer nuestra historia, que la verdad que es bastante rica. ¿Por qué estamos acá en este lugar? Bueno, te cuento, esta es la Parroquia Inmaculada Concepción de la Virgen, que el 8 de diciembre tiene sus fiestas patronales, sale desde aquí en procesión la Virgen, llega hasta la costa de Tigre, hasta las costas del río Tigre y el río Luján. Allí, luego de una ceremonia, sube al patrullero de la Prefectura Naval Argentina y allí sale en procesión por el río con un montón de embarcaciones que lo acompañan, así que la verdad que es un evento muy lindo que se hace hace muchísimos años aquí en Tigre. Y estamos aquí en esta parroquia porque aquí es donde va a nacer nuestro pueblo. ¿Sí? Tigre es un pueblo que va a surgir como puerto de cabotaje, no es un pueblo que se va a fundar, así que no tenemos fecha de fundación. Por eso nuestras fechas importantes son las del 8 de diciembre, como te decía, y el 4 de agosto. Que el 4 de agosto va a ser cuando desembarca Santiago de Liniers, aquí en Tigre, aquí a unas cuadras donde hoy funciona el Museo de la Reconquista, para lograr en 1906 lo que fue la reconquista de la ciudad de Buenos Aires, lo que nosotros conocemos en el colegio como la primera invasión inglesa. Imagínate este lugar donde estamos, esta capilla no era así, sino que era obviamente de paja y barro. Primero van a venir los jesuitas para, estar en la parte de espiritual, acompañando a la gente. Cuando los jesuitas son expulsados, van a estar los franciscanos. Así que esta capilla va a empezar a pertenecer a unos a otros hasta que finalmente va a aparecer al curato, ¿no? Ya va a estar un poco más relacionada con la iglesia, con San Isidro, con Luján, con Pilar, que eran los curatos de aquella época. Y la iglesia va a ir pasando por de ser viceparroquia y va a ser finalmente parroquia y va a tener ya para la época de la colonia una estructura o una arquitectura muy parecida a la actual. Pero ya por fines de 1800, acá Tigre sufre muchas inundaciones. Cuando Juan de Garay reparte las tierras, ya por 1500, no reparte todas estas zonas, porque era una zona muy inundable, eran bañados. El río estaba acá, o sea, acá donde hoy vemos todas estas casas, que el río que está detrás de esto es el actual río Reconquista, llegaba hasta este lugar. Entonces se había creado un puerto de cabotaje, donde llegaban las embarcaciones con la mercadería que iba por el puerto de Buenos Aires, que era para comercializar en Buenos Aires. Porque el delta no llegaba a donde está ahora. El río de la Plata llegaba hasta aquí derechito, más o menos donde termina justamente hoy el río Reconquista, llegaba hasta ahí el río de la Plata. Entonces, las embarcaciones de la época era como muy difícil que pudieran navegar el río de la Plata con un temporal. Entonces, acá era un buen lugar para bajar la mercadería y que acá se fuera todo en carreta a Buenos Aires. Entonces, se crea un puerto natural. Con el tiempo, ese puerto va a traer aduana, y se va a organizar. Entonces, se va a armar el pueblo. Va a tener la capilla va a tener una escuela, porque en esa época eran más que nada los sacerdotes, ¿no? Los que se encargaban de la educación, que es la escuela que ahora tienen al lado, que tiene más de 225 años, es la escuela número 2, Bernardino Rivadavia, que luego, con el tiempo, va a pasar al Estado, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿quién crea el puerto? El puerto se va creando como solo, con la gente que va llegando. ¿Sí? O sea, cuando el Cabildo de Buenos Aires se entera que acá hay un puerto natural, o sea, esto quiere decir que no estaba controlado, como decimos ahora, es que se manda una aduana para que controle todo lo que es la llegada de la mercadería al puerto y en la partida hacia Buenos Aires. Bueno, así se empieza a crear el pueblo. De hecho, las primeras misas en realidad se dieron en una barcaza que había atada al puerto. Y cada vez que había una inundación se llevaba todo. Entonces la iglesia había que volverla a construir. En todas estas construcciones, allá por fines de 1800, 1880, en esa década se va a volver a construir de un estilo gótico, como el edificio que tienen al lado, que es el salón parroquial. Porque una familia lo había donado y viste que en esa época la arquitectura tenía que ver con la moda que había en Europa, que acá siempre llegaba más tarde, obviamente, porque no es como ahora que tenemos, ¿no es cierto?, el celular, internet. Entonces, ¿qué pasaba?
lo gótico estaba de moda, entonces la iglesia también se hace, pero a la gente del pueblo no le gustó, a ellos les gustaba el original, el colonial. Entonces cuentan que encontraron luego de una gran inundación, también una tormenta, encuentran un cuadro que hoy está en el Museo de la Reconquista, donde se veía cómo era originalmente la primera construcción, más estilo colonial. Y así es cuando la vuelven a reconstruir, la reconstruyen como está actualmente. Después, bueno, como te decía, la iglesia, la escuela y la plaza, ¿no? La plaza también va a ser muy importante, va a ser reunión de la gente del pueblo. Por la plaza pasaba un arroyito que llegaba hasta la iglesia para que la gente llegara con sus botes y pudiera venir a misa. Bueno, también la plaza después fue teniendo muchas modificaciones, de hecho hoy van a ver que está como unida a la escuela, porque bueno, durante mucho tiempo también la escuela lo usó como lugar para hacer actividad física y demás. Bueno, así es que el pueblo empieza a crecer aquí. Allá por comienzos de 1805 exactamente, va a haber una inundación muy, muy importante. Va a estar en ese momento el presbítero San Ginés, que él ya tenía una casa en San Fernando, en La Loma, ¿no? Cerquita de donde es hoy la plaza de San Fernando, que es la parte más alta. Y entonces se lleva a la gente allá porque acá era todo agua. ¿En qué año surge la inundación? 1805. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mucha gente se va a quedar en San Fernando, pero otros van a volver a Tigre y van a volver a construir el pueblo. Pero esas inundaciones va a hacer que el río Reconquista, que tenía muchísimo caudal de agua, también empiece de a poquito a recibir agua y a recibir más movimiento. Y entonces en 1820 otra gran inundación va a hacer que ya el río Reconquista no pueda tener tanto caudal de agua. Dicen que se habían juntado pedazos de troncos y algunos restos de embarcaciones que habían tapado un poco, ¿no? Estas son las historias que la gente va contando. Lo cierto es que el agua va a empezar a salir por lo que es hoy el río Tigre, que era un pequeño arroyo que se cruzaba a pie, donde tenía su escondite el Yaguareté, o tigre americano, como lo llamaron los españoles. Por eso el nombre de Tigre, a nuestra ciudad, a nuestro partido, al río. Bueno, lo cierto es que ese arroyo en 1820 va a empezar a salir mucha más agua, porque el agua va a buscar un lugar por donde salir. Las costas de nuestro río son muy fangosas, muy lodosas, muy blanditas. Entonces a medida que iba pasando el agua, el río se iba como ensanchando, porque la costa se iba desmoronando. Así que el arroyito que se cruzaba a pie se va a transformar en el río que es hoy. Esto va a hacer que el puerto tenga que empezar a trasladarse, porque el río Reconquista empieza a perder caudal, entonces se empieza a tapar y las embarcaciones un poquito más grandes o más pesadas no entraban. Entonces se empieza a trasladar el puerto para aquel lado, que es donde hoy está el Parque de la Costa. Van a ver que hay una dársena. Esa es la dársena del puerto, ¿no? De aquel puerto. En 1865 va a llegar el ferrocarril. Y cuando llega el ferrocarril, imagínate que toda la mercadería que llegaba al puerto, que antes iba en carreta, ahora va a ir en ferrocarril. Era más barato, más económico, más rápido, más seguro. Entonces, claro, ya en 1865 ya casi todo el pueblo o gran parte se traslada a aquel lado. Entonces comienza a crecer aquella parte de Tigre. Y también para comienzos de 1806, en 1805, o sea, comienzos de 1800, también se comienza la construcción del canal San Fernando, que era un dique de carena. Y entonces ahí también los trabajadores del pueblo empiezan a poblar la zona del canal. Y también tenemos ahí la escuela, que es la escuela número 1, Domingo Faustino Sarmiento. Entonces Tigre va a tener como 3 lugares donde se va a empezar a ver, donde va a tener población. El casco histórico, que es donde estamos ahora, la parte donde está el río Tigre, donde es el centro hoy importante de Tigre, y la parte del canal San Fernando. Entonces, bueno, así Tigre se empieza a poblar y de esta forma empieza a crecer. Ethel, ¿querés contarnos dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos en lo que era la antigua carbonería, ¿sí? El almacén de la familia del Rebagliati. Este era un almacén de ramos generales, era una carbonería, era una posta, porque esta calle, que es hoy la calle 25 de Mayo, era el antiguo camino real. Estos caminos que se abrían para que se pudieran circular, eran los únicos caminos que siempre estaban aptos para la circulación. Y por acá va a pasar San Martín con sus tropas cuando iba hacia San Lorenzo. Y entonces, bueno, acá es donde se dice que hizo la posta. Ethel, contanos dónde nos encontramos ahora. Bueno, ahora nos encontramos en esta rotonda, que es donde inicia
la Avenida de las Naciones, la Avenida Ricardo Ubieto, donde van a ver un montón de banderas, porque son las banderas de los países que conforman la ONU. Por eso la bandera central es justamente la bandera de la ONU, y alfabéticamente ordenadas desde aquí hasta el puente sobre el río Tigre, donde está la estación, van a ir las banderas con de todos los países que forman la ONU. Al pie de cada mástil tienen el nombre del país y la capital. Estamos en la estación de Tigre. Ethel, ¿querés contarnos qué es esta maqueta? Bueno, esta maqueta es de Tigre, justamente, de la parte histórica. Aquí está la parroquia donde veníamos hoy, donde estuvimos primero. Y nos cuenta un poquito todo el recorrido que se hace conociendo los lugares más importantes, la costa, los museos, y está en braille para que, bueno, las personas no videntes puedan ubicarse espacialmente en Tigre, en lo que es nuestra ciudad. Entonces, bueno, por lo menos tienen una idea del mapa, de las ubicaciones, y después cuando empiezan a recorrer es como que es mucho más fácil. Estamos en la estación de Tigre. Ethel, ¿querés contarnos un poco la historia? Bueno, esta estación donde estamos actualmente se va a inaugurar en 1996. Va a ser un proyecto que iba a tener muchísimos años, porque cuando llega el ferrocarril, en 1865, que se inaugura la nueva estación, va a estar allí, donde se ven aquellos techos de teja, donde hoy funciona la estación fluvial. El tren va a llegar ahí. Las vías, por lo tanto, atravesaban toda esta rotonda que vemos ahora y pasaba por delante de este puente, que es el puente Arístides Sacriste. Entonces, claro, cuando bajaban las barreras, el tránsito quedaba detenido de un lado, del otro. Había una forma de bordear la estación, pero la verdad que era bastante incómodo. Cuando se hace la avenida de las Naciones, lo que es hoy la avenida Ricardo Ubieto, se piensa en un mejor movimiento, para que fluya mucho mejor el tránsito. Entonces lo que se va a hacer es trasladar la estación un poquito antes, como para que toda la subida al puente quede libre. Entonces se hace este edificio, por eso lo van a ver mucho más moderno. Y en la antigua estación de tren, donde ya sobre el río funcionaba una estación fluvial mucho más simple, se hace una estación fluvial más moderna, con más comodidades, adaptada al turismo que va a comenzar a llegar a Tigre. Y la nueva estación fluvial se va a inaugurar en el año 2000 y lleva el nombre de Domingo Faustino Sarmiento. ¿En qué año se inauguró? En el año 2000 se inaugura la nueva estación fluvial, y aquí en 1996 la nueva estación de tren. Nos encontramos en la estación fluvial. Ethel, ¿querés contarnos un poco la historia? Bueno, sí, acá es como les contaba hoy, es donde llega el ferrocarril, va a ser el primer lugar, era la antigua estación de tren, por eso van a ver la estructura, la arquitectura que es bien inglesa, como los ferrocarriles de aquella época que se iban construyendo, y con ese ferrocarril van a llegar los remeros, las diferentes colectividades, instalando aquí los clubes de remo, convirtiéndose Tigre en la cuna del remo argentino, y también las familias adineradas, ¿no?, que van a venir acá como a construir sus casas buscando el lugar de descanso, un lugar de veraneo. Por eso se va a instalar el Tigre Hotel, el Tigre Club, donde hoy funciona el MAT, donde funcionó una de las primeras ruletas del país. Bueno, entonces toda esta zona empieza a tomar vida. Pero ya en a los comienzos de 1990, como les contaba hoy, Tigre empieza a cobrar mucha importancia con el turismo, empieza a venir mucho turismo, entonces hay que adaptar la ciudad para que ese turismo llegue. Entonces se traslada la estación un poquito más atrás, donde estuvimos hace un rato, y esta estación de tren se amplía y se hace una estación fluvial más moderna, con muchas más comodidades, con mejor acceso hacia las embarcaciones, y se va a inaugurar en el año 2000 con el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, que para Tigre fue un personaje muy importante porque fue, entre otras cosas, el introductor del mimbre, que es una de las producciones más importantes que tiene hoy nuestro delta. Así que bueno, es un lugar donde hoy vamos a ver bastante movimiento, porque todo el turista que quiere ir a visitar nuestro delta, acá es el lugar donde puede tomar la embarcación. Bueno, Ethel, muchísimas gracias. ¿Dónde te podríamos contactar? Bueno, el centro de guías tiene el Instagram, que es guías Tigre y Delta. Nuestro mail es info@guiastigreidelta.com.ar, y Centro de Guías de Tigre y Delta, el Facebook. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta acá llegamos desde el municipio de Tigre. Nos vemos la próxima.